Oiga, ya se lo decíamos sobre este tema de abuso sexual infantil y este perfil que nos puede, pues que podemos reconocer en ciertas personas. Para ello y ahondar más en este tema, agradezco mucho que se encuentre aquí en el estudio Adriana González Martínez. Ella es especialista en todo el área de criminalística y que tiene mucho que ver, que nos puede ayudar un poco también porque es grafóloga y analista de rostro y comunicación no verbal. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias, buen día, claro que sí, muchas gracias a ustedes. Es un tema que interesa mucho a muchos papás, todos tenemos hijos en casa, sobrinos, nietos. Primero, con el agresor, con este presunto agresor, ¿hay rasgos físicos que tengan personas propensas a cometer abusos sexuales en contra de pequeñitos? Así es, y justamente corresponden mucho con el interior de quién es este sujeto o este tipo de sujetos. Normalmente son personas con muy baja autoestima y esto se puede ver en rostros muy atónicos, es decir, como muy flácidos o caídos. Okay. Otra característica de ellos es que tienen un alto grado de neurosis, debida a múltiples razones, entre ellos a estresores externos, es decir, carencias, situaciones de trabajo, cuestiones muy estresantes que les impiden percibir la realidad y por lo tanto sus ojos tienden a ser pequeños, normalmente con muchas bolsas o la famosa bolsita debajo de los ojos o el párpado inferior y también muchas arrugas debajo de ellos. Okay. Esto nos está alertando porque el individuo no está percibiendo a las personas como personas, sino como objetos y se adueñan de ellos para solventar un poco el estrés interior. Otra cosa interesante con ellos es la forma de los labios. Normalmente son atónicos también, es decir, no son perfectamente delimitados o dibujados como en esta forma de corazón clásica. También carecen del arco de Cupido, que es esta zona central del piquito que tenemos en la zona superior, y algo también muy característico es el color. Normalmente no son rosados, como naturalmente todo mundo sano debe tenerlos, sino tienden a ser rojizos, marrones, ocres o incluso moratosos. Esto nos está diciendo que hay un defecto en la comunicación o en la interacción con las emociones externas e internas y la forma de pedir o de solventar las cuestiones de ambiciones se dan para mal. Yo tengo una pregunta más en lo general, ahora con lo que nos está platicando. Un agresor, y voy al tema en grande, sí. Ante cualquier acto que haga, ¿el rostro empieza a cambiar entonces? Sí, de hecho, nuestro rostro está en constante cambio todo el tiempo. Al fin y al cabo está hecho de músculos. Claro. Músculos que no se ejercitan empiezan a caerse y esto nos está diciendo que es una falta de comunicación interna. Estoy dejando que mi líbido, la energía, esté cayendo y por lo tanto empieza a transformarse. Lo que vemos con este tipo de rostros es precisamente una persona que ha dejado que toda la energía externa se acumule dentro de sí y cambie para mal, es decir, como si toda la realidad le cayera encima y se dejara batir. Entonces sí empiezan a cambiar. Muy probablemente, y se da muchísimo cuando hacemos selección de personal, los vemos por primera vez y los admitimos en un trabajo, pero puede ser que durante el proceso empiece justo este cambio de rostro y tengamos un resultado final como este. De ahí la importancia de estar revisando constantemente a nuestro personal por medio de proyectivos o de análisis incluso faciales para ver que algo está pasando. Pero incluso también esto valdría la pena hacerlo en las escuelas, porque a veces es como... ve uno el currículum, es buen profesor, educación física, de lo que quieras, y los deja uno pasar en las escuelas. Así es. Y no hay un seguimiento. Así es, desafortunadamente confiamos todavía en el sistema tradicional de, pues es un maestro que tiene 20 años dando clase, nunca ha dado lata, pero no sabemos qué momento de su vida esté pasando ahora y el rostro, como es muy reactivo a todo lo que nos sucede, empieza a darnos las primeras señales. Incluso se ha dicho que tanto en letra como en rostro y comunicación de cuerpo, las señales aparecen aún antes de que el individuo mismo empiece a sentir de manera, digamos, consciente lo que está sucediéndole. Anticipa, el cuerpo empieza a dar estos primeros avisos y podemos anticiparnos a algo que esté por ocurrir. ¿Qué detalles dentro de los dibujos de los niños, las letras que ya saben escribir, nos podemos identificar y detectar, bueno, aquí puede haber un problema? Puede estar pasando algo. Normalmente niños que ya empiezan a escribir, las letras obviamente son difíciles porque son feas, ¿no? De entrada. ¿Cómo detectar que, lo digo por mí, que tu niño tiene letra fea?
¿no? Una letra fea y un niño que tiene un problema y que por eso está realizando la letra así. Normalmente el niño primero se rehúsa a escribir. Empieza a tener una gran carga emocional, a proyectarse en el papel, se quiere desaparecer. De por ahí ya es una primera gran señal que nos está diciendo que el individuo no está a gusto. Justo lo que preguntabas, a lo mejor nosotros también de adultos tenemos letras muy feas, ¿no? Pero esto se ve mucho en letras, por ejemplo, específicas como la letra A y la O, que las hacen con dobles vueltas, como si quisieran encerrarse en ese mundo interno. La A y la O reflejan particularmente nuestro yo interno, nuestra autoestima, y si queremos protegernos, empezamos a hacer círculos de más. También la inclusión, por ejemplo, en letras P, letras Q, que tienen un palito y una bolita, ese palito pincha el óvalo. Nos está avisando que hay una transgresión de un elemento ajeno a mi esfera interna. En el caso de los proyectivos de dibujos y este tipo de cosas, depende de qué proyectivo se trate, pero por ejemplo cuando dibujan árboles, que es muy clásico en niños pedírselos, normalmente se presentan figuras fálicas que llamamos nosotros. Las ramas de los árboles se presentan como adjuntas al tronco, como si fuera una saliente del miembro masculino que nos está avisando que hay algo, una amenaza externa. Pero si por ejemplo el abuso sexual lo está cometiendo una mujer. De todas maneras, sí, claro, porque ahí es lo que identificamos, es precisamente un elemento de agresión, la parte masculina de nosotros que se ejerce sobre otra persona. Oiga, y también en la comunicación no verbal de nuestros pequeñitos, algunos me hablan mucho sobre este retroceso, ¿no? O sea, ya iba al baño, deja de ir al baño, ya caminaba, empieza otra vez como a chiquearse. También hay estos tipos como de características que nos puedan alertar. Así es, caen en situaciones polares ajenas a su edad. Tenemos que estar muy pendientes también de conocer a nuestros niños en qué edad están y qué etapa de desarrollo debieran estar cursando, porque normalmente se van hacia polos opuestos. O bien se retraen, justo como mencionas, ya no quieren socializar, sobre todo es un punto importante, no quieren salir con amigos, no quieren salir con la familia, empiezan a tener falta de control de esfínteres, entre otras cosas, sobre todo como alimento, pero también pueden caer en la situación opuesta, sexualizar o hipersexualizarse, ser demasiado coquetos, empezar a querer buscar el contacto físico con el otro, no importa por qué medio sea, y eso nos está hablando de que probablemente hay una conducta de daño detrás de él. Para terminar, me parece muy interesante. ¿Está bien entendido la magnitud, la especialización de su ramo acá en México? Porque nos habla de cada detalle que podemos identificar en las empresas, en las escuelas, claro. ¿En verdad le estamos dando toda esta importancia a su rama acá en nuestro país? Desafortunadamente no. No, todavía hay mucho por caminar dentro de este tipo de áreas que todavía no son como concebibles como algo científico. Sin embargo, tienen su respaldo plenamente científico y que pueden ser medibles y justamente prevenibles en este tipo de situaciones. ¿Cómo, si a alguien le interesa, que diga, bueno, me quiero dedicar a eso, quiero estudiar eso, cómo se puede hacer? Para saber, darle una repasada, bien valdría la pena, y todas aquellas instituciones que tengan contacto con pequeñitos, a lo mejor yo, mamá, ¿cómo podemos estar en contacto con usted o a tomar cursos o acercarnos a un especialista como tú? Así es, incluso como una servidora hay muchísimos agentes capacitadores, ya sea de manera independiente o en colegios formados, donde podemos estar dando cursos, asesorías que ni siquiera son cursos larguísimos, ¿no? De 1 año, 3 años. En algo muy breve podemos empezar a establecer elementos que nos den apoyo para empezar a detectar este tipo de cuestiones, no solamente a nivel niños, sino también a nivel adultos, trabajo, familia, en fin, o sea, se aplica de manera inmediata, rápida y eficaz. A través de su Instagram, estamos viendo sus redes sociales, ahí pueden hacer el contacto. Así es, ahí pueden estar en contacto con esta servidora y ahí los puedo asesorar, puedo dar cursos, talleres, algo muy rápido para empezar a aprender esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Interesantísimo lo que nos acabas de revelar el día de hoy. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes. Muchas gracias. Son las